Hoy quiero hablarte del tema resucitados para vivir una vida nueva. Colosenses 2, verso 12, ahí vamos a comenzar. Dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. El verso 13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Alguien puede decir amén a eso? Estas escrituras nos hablan de un par de cosas. Nos hablan acerca del bautismo, nos hablan acerca de la muerte y la resurrección. Casi nunca queremos hablar de la muerte, pero nos gusta mucho la resurrección, ¿verdad? Esa parte sí nos gusta. Pero quiero recordarles de algo. Para que algo sea resucitado, tiene que morir primero. Uno nunca va a poder experimentar resurrección si no hay muerte, porque solamente algo muerto puede ser resucitado. Y nos gusta cantar como cantamos hoy acerca del poder de la resurrección. Está en mi vida, pero, perdón, se me había caído el micrófono. Ahora entiendo por qué estaba sonando así. Ahora a lo mejor hay que bajarlo un poquito. Gracias. Estaban adorando al Señor con muchas ganas y se me cayó el micrófono. Para que algo sea resucitado, primero tiene que morir. Y nos gusta la parte de resurrección y cantar del poder de la resurrección. Pero esa resurrección, para que opere en nuestra vida, primero algo tiene que suceder. Tenemos que morir. Pastor, lo que nombraron en la reunión en inglés Life Church, ¿estás hablando de la muerte? ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo que de morir? Bueno, morir a nosotros mismos es rendirnos completamente a Dios. Entonces tú y yo no tenemos que morir en una cruz porque Cristo ya lo hizo. Pero lo que sí tenemos que hacer es morir a nosotros mismos. ¿Cómo hacemos eso? Negando a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales, a nuestro egoísmo, ¿verdad? Y entregando nuestra vida a Dios. Entonces morir a nosotros mismos es rendirnos completamente, todos digan conmigo, completamente a Dios. Si hay áreas de tu vida donde no estás viendo el poder de la resurrección, puede ser que no han sido rendidas a Él. En otras palabras, no estás viendo resurrección porque nunca has muerto a ti mismo en ese área de tu vida. Ahora, suena como una contradicción de que si yo quiero vida, yo tengo que morir. Pero mucho de lo que es la palabra de Dios funciona con esos contrastes o esas supuestas contradicciones. Si uno quiere ser exaltado, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Humillarse. Levantado, tiene que bajarse. Si uno quiere recibir, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Dar. Y así funciona el reino de Dios. Entonces tú y yo, si vamos a vivir en el poder de la resurrección, tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Eso es decir, Dios, tus caminos son mejores que los míos. Hablamos mucho de esto hace unas semanas cuando hablamos de Romanos 12, ¿se acuerdan? De ofrecer nuestra vida como un sacrificio vivo. Es rendirnos, es entregar nuestra vida a Dios de esa manera. Y hoy quiero hablarles del tema resucitados para vivir una vida nueva. Esa frase
la saqué directamente, este título del sermón hoy, como muchas veces hago, no siempre, pero la mayoría de las veces trato de poner el nombre del sermón de una frase que hemos leído o que vamos a leer a través de ese sermón. Entonces te hago saber de nuevo, Colosenses 2, ahí en el verso 12 dice, resucitados para vivir una vida nueva. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Y cuándo sucede eso? Pues el mismo verso ahí nos dice, ¿lo puedes ver? Aquí en la pantalla o en tu Biblia ahí, ¿cuándo es de que sucede esa resurrección? Cuando se bautizaron. Cuando se bautizaron. Entonces hoy, para cada persona que ya ha sido bautizado, quiero recordarte de lo que es lo que ya sucedió en tu vida y asegurarnos de que estemos viviendo en ese poder de la resurrección y que estamos viviendo en esa vida nueva que recibimos cuando celebramos el bautismo. Y para cada persona que está aquí hoy, que por alguna razón nunca se ha bautizado, quiero explicarte lo importante que es y animarte a tomar ese paso, tomar la decisión hoy para ser bautizado el domingo que viene. Si puedo ser así, muy práctico, muy concreto con lo que la meta hoy es cada uno que ya ha sido bautizado, asegurar que estemos viviendo en el poder de la resurrección que experimentamos al ser bautizados, y para el que no ha sido bautizado, tomar esa decisión hoy de ser bautizado el domingo que viene. Vamos a hablar un poco acerca del bautismo. Número 1, el bautismo es un mandamiento. Si estás tomando notas, a lo mejor vas a querer anotar estas 5 cosas importantes que encontramos en la Biblia acerca del bautismo en agua. Y lo primero es de que el bautismo es un mandamiento. Dice en Mateo 28:19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera que nosotros hacemos discípulos. Compartiendo las buenas nuevas y viendo a esas personas aceptar esas buenas nuevas en su vida y verlos ser bautizados. No tiene que levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes anhelan obedecer esta escritura y hacer discípulos? Pues si uno quiere hacer discípulos, ya sabemos cómo estamos haciendo discípulos. Esto es muy concreto, esto es muy tangible, pero si tú quieres saber si estás haciendo un discípulo, la pregunta es, esa persona con la cual has compartido las buenas nuevas del Señor, si han sido bautizados en agua. Ahora, normalmente en la iglesia no hablamos de cosas tan concretas como esas. Hay algunas cosas que hablamos de una manera como muy abstracta, ¿no? Y que es como un sentimiento, es un pensar, es una idea, pero esto es bastante fijo. Entonces yo anhelo mi oración no como pastor, sino como hombre, que quiero animar a cada hombre y cada mujer aquí, que nuestra oración sea que a través de nuestra vida podemos compartir las buenas nuevas del Señor, hacer discípulos y ver a esas personas ser bautizados. Qué tremendo sería eso. Ahora, esta escritura, Mateo 28, 19 y 20, es conocido como la Gran Comisión. La Gran Comisión. En otras palabras, es algo concreto, algo que se hace. Una misión tiene una meta, tiene una manera de saber si ya cumpliste la misión. Esta es la Gran Comisión, y cuando algo es una comisión, quiere decir que estás delegando una misión a otra persona. Y estas son las últimas palabras de Jesucristo a nosotros. Esta es la Gran Comisión. Esto es un mandamiento, el bautismo de parte de la palabra de Dios. Esto es la Gran Comisión, no es la gran sugerencia. Yo he aprendido como papá y también como líder que si uno menciona algo y lo deja un poco ambiguo, como si fuera una idea o una sugerencia, los que te escuchan, sea tus hijos o los que te siguen, pueden tomarlo como una sugerencia de que es opcional.
Entonces, si tú estás en una posición de autoridad, sea en un trabajo, sea como padre, sea como líder, no mencionas algo como sugerencia y después te frustras que los demás lo ven, que no lo vieron como un mandamiento. Y Jesús es muy claro, el mejor líder que ha habido en toda la historia. Y esta es la gran comisión. Él dice, vayan y hagan. Es muy concreto. Hay que hacer esto. Si uno busca en el griego, ¿sabe lo que quiere decir la palabra vayan? Quiere decir vayan. Y cuando dice hagan discípulos, si estudias bien profundo el griego que se habló, no el griego moderno, pero el griego del Nuevo Testamento, déjame darles una revelación. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir hagan discípulos. ¿Es así? Esa no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Es algo tan importante. Entonces, establecemos, primer punto, que el bautismo es un mandamiento. Una escritura más, cuando vemos la formación de la iglesia, como tú y yo la conocemos hoy, Hechos 2:38 dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Y cuando este mandamiento fue predicado, explotó la iglesia con crecimiento. Porque es concreto, es tangible. La evidencia de que discípulos se están formando con este mandamiento. Número 2, el bautismo nos une a Cristo. Si hubiéramos preguntado, ¿hoy quién vino para estar más cerca de Cristo? Yo creo que el 95% de los que están aquí hubieran dicho, yo, pastor, por eso vine. El otro 5% es porque alguien les jaló por las orejas para venir, ¿verdad? Tú vas a ir. Pero estamos aquí porque queremos estar más cerca de Cristo. ¿Y sabe unas cosas más bellas que sucede cuando somos bautizados en agua? Nos unimos a Cristo. Lo explica así Romanos, el capítulo 6, verso 3. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Ahora recuerdan, queremos el poder de la resurrección y para experimentar eso tenemos que experimentar la muerte a nosotros mismos. Verso 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Esa es la meta. Es esa transformación de que antes, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de la versión de mi vida antes de Cristo y después de Cristo? Es esa transición que vemos simbólicamente en el bautismo, de que yo entré ahí al bautisterio, una persona que no conocía a Cristo, dejé ahí sepultado mi manera de vivir de antes y ahora he sido resucitado en una vida nueva. Es algo precioso y esto nos une con Cristo porque nos une con lo que Él hizo en la cruz. Murió, fue sepultado y resucitó. Y eso es lo que Dios quiere para cada ser humano. Darnos una vida nueva. Número 3. El bautismo muestra externamente lo que uno ha creído internamente. Si yo te pregunto, ¿tú crees en Dios? Me puedes decir sí. Pero si yo no te hago esa pregunta y tú me contestas, yo tal vez voy a saber o no saber que tú has creído en Dios. Pero si yo te veo ser bautizado, yo sé que tomaste una decisión. Es algo concreto. No fue un accidente. No es de que yo te veo y estás todo mojado
Y te pregunto, ¿qué pasó? Es de que caí en el bautisterio de accidente, pastor. Y venía entrando ese día y no lo vi, y me tropecé y caí y decidí bautizarme en un milisegundo, ¿no? No. Es algo concreto que estás diciendo, mira, yo tomé una decisión, decidí creer algo en mi corazón, ahora concretamente, de una manera tangible, estoy dando evidencia externa de una decisión muy personal que hice en mi corazón. Es algo, es esa evidencia externa de lo que uno ha creído. Y creer o tener fe es algo clave. En Hechos, el capítulo 8, verso 12, si lo pueden adelantar por favor, dice, pero ahora la gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hizo la gente? Creyó. Creer es algo que tenemos que hacer. Es evidencia externa de algo que yo he creído en mi corazón. Número 4, el bautismo es por sumersión. Ahora, esto no es para marcar una diferencia entre esta iglesia y otras iglesias tradicionales. Es por una sencilla razón. Es el ejemplo que vemos por toda la Biblia. Yo estaba haciendo un chiste hace un momento acerca del griego y qué es lo que significa vayan y hagan. Y lo que quiere decir en el griego es vayan y hagan. Pues en este caso, sumersión o bautismo, mejor dicho, bautismo en el griego sí quiere decir algo sumergido. Sabe que para a veces dar color a algún tipo de fábrica o una tela, lo sumerges en una tinta, en algo que le va a dar color. Ese es el verbo. Hubieran sido, sí, me gusta tu camisa. Dice, sí, ayer lo bauticé y salió este color, ¿verdad? Cuando un barco se iba a hundir, esa es la palabra que hubieran usado, se bautizó. Es bajar en el agua. Es muy, muy obvio. Y también cuando leemos la Biblia, lo único que tenemos que hacer es leer las palabras que estamos leyendo en nuestra mente, procesarlas y notamos esto. Mateo 3:16, cuando Jesucristo fue bautizado, dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Nota una frase ahí muy especial. Mientras Jesús salía del agua. Era muy obvio que el bautismo del Nuevo Testamento fue en un río, fue ser sumergido. Nota esto. En Juan 3:23 dice, en ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. Y la gente iba a él para ser bautizada. ¿Por qué Juan el Bautista escogió esa región del río para hacer los bautismos? Porque había mucha agua. Si nomás era dejar caer unas gotas de agua sobre alguien, lo único que necesita es un vaso. Y con eso se hace. Pero cada evidencia y ejemplo que tenemos en la Biblia del bautismo viene de este ejemplo de un río de ser sumergido. ¿Por qué? Porque otra vez está simbolizando nuestra muerte, sepultura y resurrección. Está marcando un baño espiritual, está marcando una transición de que el hombre que entró al agua es un hombre diferente que salió del agua. Vidas cambiadas, una nueva vida, resucitados somos tú y yo. Número 5, el bautismo es para el que cree. Ahora, esto va simultáneamente con el previo punto, porque nunca se había visto el ejemplo de bautismo fuera del contexto de ser sumergidos hasta que llegó a ser la ley de la tierra ser un cristiano. Obviamente, en el tiempo de Jesús y por un par de siglos después de Jesucristo, ser un cristiano era algo en contra de la ley. Y muchos murieron en el Coliseo de Roma porque eran cristianos.
Y después Constantino tuvo una visión y decidió hacer el cristianismo no solamente algo permitido, pero desafortunadamente lo llevó a otro extremo y él exigió que todos tenían que ser cristianos. Esto comenzó algo terrible para la iglesia. La iglesia se hizo un gobierno, no en un buen sentido, fue una perversión de la pureza de la iglesia original que vimos en el libro de los Hechos. Todo se hizo político, entró una corrupción terrible por mucho tiempo hasta que llegó la reforma protestante a la iglesia. Y durante ese tiempo se comenzó este hábito de bautizar a los niños como recién nacido. Pero obviamente no puedes sumergir a un bebé recién nacido, se van a ahogar. Entonces comenzó a hacer dos cosas. Cambió la forma de bautizar y segundo, cambió algo de lo más vital, que fue que ya no era importante si uno cree o no para ser bautizado. ¿Por qué? Porque un bebé recién nacido no puede creer, no sabe cómo creer. Un bebé recién nacido, cuando tú tenías 3 meses, ¿qué creías tú? ¿Cuál era tu canto favorito? ¿Cuál era tu posición política? Pues no tenías. Tú querías 2 cosas. Alguien cámbiame y alguien dame algo de comer y después me van a necesitar cambiar de nuevo y me van a dar algo de comer de nuevo, ¿verdad? Eso básicamente es lo único que un bebé recién nacido puede creer. Y eso ni le está creyendo, son instintos naturales del cuerpo físico. Entonces, entendemos, leyendo la palabra de Dios, que cada ejemplo de bautismo en la Biblia viene de personas que decidieron creer. Por ejemplo, Marcos 16:16, Jesús nos dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Nota ahí cómo comienza: el que crea, creer, después ser bautizado. No ser bautizado y eventualmente llegar a la edad que puedes creer. Siempre es creer y ser bautizado. Hechos 2:41. Los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Hechos 8:12. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios. Ya leímos este verso. Cada vez que vemos este patrón es creer y después ser bautizado. Yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Tú crees en Jesucristo? Si no has creído en Él todavía, si no has rendido tu vida a Él, hoy vas a tener esa oportunidad. Y si ya crees en el Señor Jesucristo, has sido bautizado en agua, si no, es lo que nos instruye la palabra de Dios y es el ejemplo que demos. Y hoy tú vas a tener la oportunidad de tomar esa decisión y el domingo que viene te vamos a bautizar y vamos a tener aquí una gran fiesta. Amén. Entonces, ¿por qué algunos no se han bautizado? Tal vez tú estás aquí y dices: yo no he sido bautizado, pastor. Bueno, está bien. Vamos a hablar, y yo como pastor a través de los años me he dado cuenta de razones comunes que la gente no toma este paso de ser bautizado. Número 1, la más obvia: todavía no han creído en Jesucristo. Una persona que no ha tomado la decisión de ser un cristiano, de creer en Cristo, no va a bautizarse. Está fuera del orden lógico ahí. Uno primero cree en el Señor Jesucristo. Entonces hoy, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, Dios te trajo hoy con un motivo para salvarte y tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto, y hoy será tu día de salvación. Es la primera razón que una persona no se ha sido bautizada. Número 2, algunas personas no saben que es un mandato bíblico. Lo ven como algo
opcional. Recuerda, no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Es muy claro de parte de la palabra de Dios que tenemos que ser bautizados. ¿Por qué? Porque esto simboliza por afuera lo que ya hemos creído adentro, que nos lleva al número 3. Mucha gente no entiende lo que significa. Piensa que es un sacramento, que es una tradición, es un rito de ciertas iglesias y lo hacen de ciertos estilos. No, Señor. Esto es algo bíblico, es algo profundo, es algo con lo cual somos identificados con Cristo y declaramos que ya soy una persona nueva, porque yo me levanto, yo soy resucitado a vivir una vida nueva. Y muchos van a experimentar eso el domingo que viene y wow, va a ser una gran fiesta. Amén. Número 4, algunos no están dispuestos a rendir su vida completamente a Dios. Yo diría que esta es una de las razones más comunes. Les voy a explicar por qué. Muchas veces cuando anunciamos que vamos a tener bautismos, el mes que viene vamos a tener bautismos en tal fecha, se anotan 10 personas para ser bautizados y llegan 8 el día del bautismo. ¿Por qué? Porque esto significa algo. ¿Se acuerdan que les dije, no es un accidente? Nadie se ha bautizado de accidente. No se cayó en el bautisterio. Es algo concreto, una decisión concreta que alguien está tomando. Es algo súper intencional, algo muy tangible, algo que uno no puede decir, si lo hiciste o no lo hiciste, o sea, se hace o no se hace. Y para tomar eso, como ninguna persona se despertó esta mañana a decir, hoy yo quiero ser el hipócrita más grande del mundo. Nadie así despertó esta mañana diciendo eso. Nadie quiere ser hipócrita, a nadie le cae bien hipócritas. Entonces la persona dice, yo no quiero ser hipócrita. Y yo no voy a hacer un show ahí diciendo que ahora yo soy cristiano y me voy a bautizar. Porque yo sé que hay algunas cosas que no estoy dispuesto a rendir al Señor. Y hoy regreso a lo que hablamos hace 5 semanas, Romanos 12. Te ruego, mi hermano, que des tu vida a Dios como un sacrificio vivo. Porque muriendo a ti, cuando te mueres a ti mismo, es cuando vas a encontrar vida. Amén. Amén. Es común luchar con ciertas áreas de nuestras vidas, pero no es el diseño de Dios para ti, no es lo mejor para ti. Y no quieres estar en esa posición de que, bueno, yo sí creo en Dios, pero no me quiero bautizar. Yo quiero pensar de que tengo una relación con Él, pero tampoco me quiero exagerar. Yo no quiero ser uno de esos radicales locos. Bueno, yo no te quiero invitar a ser un loco, pero sí te quiero invitar a tener una mente renovada y vivir completamente para Dios, porque ahí es donde vas a encontrar paz y alegría y vida en abundancia. Jesucristo nos advirtió mucho en Apocalipsis, el capítulo 3, de no ser tibios. Dice, es mejor o estar caliente o frío, pero tibios no queremos ser. Y uno reconoce, por lo menos en mi historia como pastor, nunca he bautizado a alguien que tiene una pierna fuera del bautisterio y otra pierna adentro. Sería bien chistoso hacerlo, ¿no? Pero no estaría cumpliendo con el propósito. Es imposible. Requiere un momento donde completamente una persona es sumergida, porque de eso se trata. Es decir, yo rindo el control. Es más, una de las cosas que a veces sucede cuando estoy bautizando a la gente, les tengo que decir, porque se agarran de la pared ahí del bautisterio, digo, oye, suelta eso.
Pon tus manos así o ponlas así. Yo te voy a ayudar. Yo creo que están preocupados que los voy a dejar ahí abajo un ratito, ¿no? No te preocupes, va a ser rápido. Pero muchos se quieren agarrar de esto. Digo, no. Rinde el control por un momento. Completamente sea sumergido. Porque significa mucho. En ese tiempo que les mencioné, que la iglesia la mayoría de la iglesia cristiana desafortunadamente era más un sistema de gobierno y no algo puro como leemos en el libro de los Hechos. Antes de ciertas reformas en la iglesia, en un tiempo terrible de la historia de la iglesia, fue algo conocido como las cruzadas, un tiempo cuando todo se trataba de política, había una guerra entre los cristianos y los musulmanes y los judíos y un montón de cosas y todos querían conquistar Jerusalén, como hoy en día sigue siendo lo mismo, pero todos querían conquistar a Jerusalén. Entonces la Iglesia Católica empezó a pagar a soldados a ir a formar un ejército. Y estos soldados no eran gente de convicción, no eran porque les encantaba el mensaje de Cristo, no, para nada. Y desafortunadamente los líderes de la iglesia tampoco les importaba, nomás dijeron, bueno, vamos a ser legalistas, si ustedes van a formar parte del ejército de los cristianos, a fuerzas tienen que ser bautizados. Entonces los bajaron, los llevaron a un río y dijeron, los vamos a bautizar. Y estos hombres, se dice que estos soldados iban bajando en el agua, pero sacaron su espada y fueron completamente sumergidos excepto su espada, diciendo, lo demás está bien, yo lo rindo a Dios, pero esto es mío, esto yo controlo. Ahora, yo leí esa historia en un libro de finanzas cristianas y hacen un buen punto, dicen, ¿cuántas veces como cristianos decimos, Dios, te voy a bautizar? Pero imagínate ver a alguien ahí bautizándose y levanta su cartera fuera del agua, no así, no, esto no, todo lo demás te lo doy. Yo no sé si para ti es la cuestión de finanzas, si para ti tal vez es una amistad que tú sabes que tienes que romper porque te está jalando hacia cosas del mundo. Yo no sé si son tradiciones o qué será, pero te quiero animar, ríndete completamente a Dios, porque cuando pierdes tu vida, la vas a encontrar. Cuando das, vas a recibir. Cuando te mueres a ti mismo, vas a encontrar la vida. Número 5, algunas personas no se bautizan porque no piensan que es necesario porque fueron bautizados como recién nacidos. Mira, una cosa acerca de mi carácter, y si tienes un tiempo aquí, a lo mejor ya te has dado cuenta, a mí me gusta ser claro. No siempre lo soy, pero intento siempre ser muy claro. Te voy a decir algo muy claro. Si tú no recuerdas tu bautismo, tú necesitas ser bautizado de nuevo. Es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo que funcionó tu memoria, tú te vas a acordar si fue tu decisión o la decisión de tus papás ser bautizado. Y ya has aprendido de la Biblia que cuando creyeron fueron bautizados. Entonces, yo fui niño cuando yo me bauticé, yo tenía 8 años, pero yo me acuerdo. Y yo me acuerdo que fue mi decisión. Entonces algunos preguntan, pues ¿a qué edad, pastor? Mira, no es de alguna edad. Hay algunas personas, mi esposa tenía 5 años cuando ella se bautizó, pero es súper inteligente. Entonces ella leía libros completos cuando tenía 4 años de edad, no les miento. O sea, novelas grandes, así libros. Entonces ella fue muy consciente desde muy chiquita, ¿verdad? Entonces a los 5 años ella se bautizó porque ella entendía, ella quería, ella leía la palabra y decía, yo quiero bautizarme porque sé que está en la Biblia. Hay otros niños que no están listos hasta los 12 años. Y hay otros niños que no están listos hasta los 30, ¿verdad? No sé qué. Lo dije para ti, para la esposa que quiere decir, ¿y este niño aquí a mi lado? Estoy bromeando, yo te amo, no te ofendes conmigo, estoy bromeando. Entonces,
Es cuestión de que si fue tu decisión, algo que tú entendiste y algo que tú recuerdas bien. Si es así, si tú recuerdas, si fue tu decisión, no tienes que ser bautizado de nuevo. Pero si no fue tu decisión, si tú no te acuerdas, necesitas bautizarte de nuevo. ¿Por qué? Porque aunque tu papá y tu mamá hicieron lo mejor que ellos sabían hacer en fe, tal vez no conociendo algunas de esas cosas que hoy hemos compartido, pero lo hicieron con buen corazón, lo hicieron porque era lo correcto, era lo aceptado culturalmente o en la familia, lo que sea. Un día, tú vas a estar delante del trono de Dios y Él te va a hacer preguntas. Y en ese momento tu abuela no puede contestar por ti. Será tu decisión, tu vida, tus respuestas. Y es tiempo de hacer tu relación con Dios personal. Esa es tu decisión, porque tú creíste y tú tomaste este paso. Que esto nos lleva al número 6. Yo literalmente he escuchado de personas, alguien me comentó después de la primera reunión hoy que esto fue una lucha muy grande. Pero hay personas que sienten que van a traicionar las tradiciones de su cultura y familia. Una persona una vez me dijo concretamente, dice, pastor, yo no voy a bautizarme. Yo no quiero traicionar a la religión de mi abuela. Así me lo dijo. Y por eso les repito, puede ser que tu abuela, de manera inocente y noble, hizo lo mejor que ella pudo con lo que ella entendía. Pero ahora tú entiendes lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer tú con esta información? Y es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo que tu relación con Dios no gira alrededor de lo que opinan tus papás o tus abuelos. Tiene que ser tu propia decisión. Tiene que ser una relación personal que tú tienes con Dios. Número 7, tal vez te suena chistoso, pero hay algunas personas que no se bautizan porque son muy tímidos y no quieren hacer algo en público. Quiero decirte algo. Dios te ama tal como eres. Y si tú te consideras una persona tímida o introvertida, no es de que te falta algo para ser más cristiano, porque todo cristiano tiene que ser extrovertido y gritar mucho. No, no es así. Dios ama al extrovertido, Dios ama al introvertido. Dios ama a la persona súper confiada y a la persona muy tímida. Dios nos ama a todos. La meta no es copiar el uno al otro, la meta es seguir a Cristo. Esa es la meta. Pero si tú eres tímido y te da pena hacer eso, quiero decirte que aquí nadie se va a burlar de ti. Aquí lo que todos vamos a hacer es celebrar contigo. Y queremos celebrar esto contigo. Dice la Escritura de esta manera. Lucas 11:33 dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde los que entren en la casa puedan ver su luz. Y el domingo que viene en esta casa, queremos ver encender esa luz en tu corazón y celebrar esto contigo. ¿Por qué? Porque somos resucitados para vivir una vida nueva.